Soy Mónica Umaña, mis compañeras Carmen Rosselló, Esperanza Dalmau, Valeria Eim y Susana Simal y yo somos docentes del Departamento de Química en el área de Ingeniería Química. En esta ocasión queremos compartir con vosotros nuestra experiencia utilizando ChatGPT como herramienta educativa. La actividad de la que hablaré en este vídeo se llevó a cabo con los alumnos de segundo curso del grado de Química, específicamente en la materia de Ingeniería Química. La actividad consistió en resolver 3 problemas de ingeniería química utilizando inteligencia artificial. El primer problema consistía en llevar a cabo un balance de materia de un proceso industrial de elaboración de mermelada, y los otros 2 problemas consistían en analizar un proceso de transporte de agua mediante su bombeo. Los problemas se introdujeron a ChatGPT y se les proporcionaron a los alumnos las soluciones obtenidas por la inteligencia artificial. Los alumnos tenían la tarea de estudiar detenidamente la validez de estas soluciones y en situaciones donde estas soluciones demostraran no ser correctas, se esperaba que los alumnos fueran capaces de detectar los errores y de proponer soluciones más adecuadas. Las respuestas generadas por ChatGPT, si bien eran rápidas y automáticas, presentaron fallos sustanciales. En el caso del primer problema, el problema de la mermelada, la inteligencia artificial no tomó en cuenta la pérdida de agua por evaporación, considerando que toda el agua que entraba inicialmente en el sistema permanecería en la mermelada. Por otra parte, en los problemas del circuito de agua, ChatGPT no consideró la variación de la energía potencial del agua. Además, en uno de estos problemas cometió un error de conversión de unidades. Un 50% de los estudiantes fueron capaces de detectar el error cometido en el primer problema, el problema de la mermelada, y además fueron capaces de proporcionar una respuesta adecuada al problema. En cuanto a los problemas de circulación de fluidos, todos los alumnos fueron capaces de detectar que ChatGPT fallaba en no considerar la energía potencial, y un 10% de los alumnos fue capaz de detectar el error en la conversión de unidades. Los alumnos se vieron desafiados a cuestionar las respuestas proporcionadas por ChatGPT. Este proceso crítico sirvió no solo para demostrar la capacidad de los alumnos de detectar las fallas, sino que además les proporcionó la oportunidad de profundizar en los conceptos subyacentes a través de la detección de errores. Los resultados inesperados nos demuestran que la inteligencia artificial, aunque poderosa, no es infalible. Y además nos hacen un recordatorio de la necesidad continua de la mente humana en el proceso educativo.